Este video corresponde al curso virtual de Univida de Cálculo Vectorial, Módulo 4, Unidad Temática 4, Gradiente, Divergencia, Rotacional y Laplaciano. Vamos a revisar rápidamente el concepto de gradiente. Ya sabemos que se representa por medio de este operador que es nabla. Entonces el gradiente de una función vectorial o de valor vectorial f sería igual a este vector, donde cada uno de sus componentes es una derivada parcial de esta función con respecto a x, y y z. Podemos pensar en nabla, en este operador, en el gradiente, como un vector en R3. Obviamente esto no es estrictamente un vector, ya que estas no son cantidades, sino que son operadores. Al ser multiplicados, lo que hacen es calcular la derivada parcial con respecto a cada una de estas variables. Entonces realmente no es un vector, pero es muy útil pensar en el gradiente como un vector, en este nabla como un vector. ¿Por qué? Porque así puedo expresar la divergencia de la función f o el rotacional de la función f como operaciones con este vector. Entonces la divergencia, que es esta expresión que tenemos aquí, ¿cierto? También puede representarse de esta forma, como el producto punto entre este vector y la función f. Recordemos que el producto punto no nos da como resultado un vector, sino un escalar. Y el rotacional, que es esta expresión que tenemos aquí, se puede obtener por medio del producto cruz entre este vector y la función f, pues que es un vector también, porque es una función de valor vectorial. Finalmente, el gradiente de f, que lo tenemos aquí, es un campo vectorial, así que tiene una divergencia. La divergencia del gradiente, que es esta expresión que tenemos aquí, comúnmente se conoce como el laplaciano, ¿okay? Y se denota por medio de este símbolo, que este sí es el símbolo delta. Recordemos que este es nabla. Bueno, vamos a resolver este ejemplo que nos da un campo vectorial R, que es igual a x más y más z en las direcciones y, j y k respectivamente, y nos da el cuadrado de este campo vectorial. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro vector para hacer operaciones, ¿cierto? El gradiente como un vector. Aquí tenemos el vector r y aquí tenemos el vector r elevado al cuadrado. Me piden primero encontrar el gradiente de r cuadrada, o sea, el gradiente de esta expresión que está aquí. Entonces ya sabemos que el gradiente se puede calcular tomando esto como un vector y multiplicándolo por esta cantidad. Entonces el producto punto nos resultaría de esta forma. Este primer término lo multiplico por este y me quedaría la derivada parcial de x cuadrado con respecto a x, que es 2x, ¿cierto? Este lo multiplico por este y me quedaría la derivada parcial de y cuadrado con respecto a y, que es 2y. Y finalmente la derivada parcial de z al cuadrado con respecto a z, que es 2z. Entonces cada uno de esos va a ser un componente del gradiente. Y la respuesta entonces sería 2x en el sentido o en la dirección y, 2y en la dirección j y 2z en la dirección k. Esto es igual a 2r. ¿Por qué? Pues porque r es x más j más z. Entonces 2r sería 2x más 2y más 2z. Bueno, ya calculamos el gradiente. Ahora miremos cómo calcularíamos ese gradiente utilizando una herramienta. Aquí está. Gradiente de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, obtenemos la respuesta aquí, que era 2x, 2y y 2z. Tal cual como lo vimos aquí. 2x más 2y más 2z. Ahora vamos a calcular la divergencia de R. Este es R, aquí está, y
recordemos cómo se calcula la divergencia. La divergencia es el producto punto entre el gradiente y f. Entonces, regresamos acá y nos piden la divergencia de este vector. Por lo tanto, sería la derivada parcial de x con respecto a x, que es 1, de y con respecto a y, que también es 1, y de z con respecto a z, que también es 1. Por lo tanto, 1 más 1 más 1 me daría 3, que es el resultado que obtenemos aquí, después de hacer el producto punto entre R y nabla. Eso también lo podemos hacer por medio de una herramienta. En este caso, en Wolfram Alpha, calculamos la divergencia y escribimos a x, y, z como un vector, o sea, como está ahí. Y obtenemos el mismo resultado, 3. Bueno, ahora vamos a calcular el rotacional de R. Recordemos cómo se calcula el rotacional. Como el producto cruz entre nabla y F. Entonces regresamos acá y nos piden entonces el rotacional de R, que sería el producto cruz entre estos dos, que está calculado aquí por medio del método del determinante, y el resultado es 0. Esto también lo podemos calcular por medio de una herramienta. Rotacional en inglés, el término es curl, y calculamos el rotacional de x, y, z, que nos da 0, como ya habíamos calculado aquí. Y finalmente vamos a calcular el laplaciano de R al cuadrado, o sea, el laplaciano de esta expresión que está aquí. Como habíamos dicho antes, entonces lo que debo hacer es, vamos acá, y nuestro laplaciano es el resultado de aplicar 2 veces el operador nabla. Básicamente la segunda derivada parcial de la función con respecto a x, y y z respectivamente. Aquí tenemos el resultado de aplicar esa operación y es 6. 2 más 2 más 2. Obviamente es la primera derivada de esta me daría 2x, la segunda derivada me daría 2. Igualmente para y, la primera derivada me daría 2y, la segunda me daría 2, y con z igualmente. Por lo tanto, 2 más 2 más 2, en este caso me daría 6. Vamos a verlo también por medio de una herramienta. Laplaciano de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 6. Bueno, ahora aquí tenemos unos teoremas y corolarios que de pronto necesitemos para la explicación, y aquí tenemos un recordatorio del teorema de la divergencia. Vamos a resolver rápidamente este ejercicio que me dice: un sistema de cargas eléctricas tiene una densidad de carga dada por esta función, ρ, que depende de x, y, z, y produce un campo electrostático E, que también depende de x, y, z, en los puntos x, y, z. Aquí está la ley de Gauss. Establece esto. Para cualquier superficie cerrada sigma que encierre a las cargas, siendo S una región sólida encerrada por sigma, hay que demostrar que nabla.E es igual a 4pi ρ. Bueno, esta es una de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, primero vamos a recordar esto, que es parte del teorema de la divergencia. Este teorema, si lo relacionamos con esto, vamos a ver cierto parecido. Básicamente, esta parte de acá es igual a esta de acá, solo que la función que estamos utilizando es E. Entonces vamos a modificar ligeramente esta fórmula. Le vamos a poner en lugar de esta F aquí una E, ¿cierto? Ahí. Listo. Y esta E la vamos a poner acá. Entonces ya aplicando la divergencia
esta ecuación particular, ya vemos que los dos lados izquierdos son iguales, por lo tanto yo puedo igualar los dos lados derechos. Entonces saco una copia de este aquí y lo igualo con este acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos deshacernos de la triple integral a ambos lados, ¿cierto? ¿Qué me quedaría entonces? De este lado me quedaría solamente la divergencia de E, ¿cierto? Y de este lado me quedaría 4pi rho. Y bueno, básicamente la divergencia de E es esto que tenemos aquí y es igual a 4pi rho. Y bueno, hasta ahí llega nuestra demostración. Nos vemos en el próximo video.